Iniciamos hoy la cátedra de Memorias e Historias Recientes. Y para comenzar, hemos invitado al profesor Salomón Karmanovic, muy conocido por sus estudios de Historia Económica de Colombia y particularmente por sus ensayos escritos relacionados con el siglo XIX y este cruce de camino que fue precisamente el comienzo del siglo XX. Vamos a hablar de la regeneración de la República conservadora, de todo este periodo que se llamó de la hegemonía conservadora, con algunos hitos que son especialmente significativos para entender el proceso histórico, no solamente del siglo XIX, sino muchos elementos que perduran en el siglo XX. Antes de iniciar nuestra conversación con el profesor Karmanovic, vamos a ver un breve video que nos ayuda a situar ciertos elementos de manera sencilla, de una línea del tiempo, de lo que fue esta segunda parte del siglo XIX. Y posteriormente, entonces retomaremos el tema de los antecedentes del federalismo y su ruptura por el proceso de la regeneración. Entonces veamos entonces este video que viene al tema. El liberalismo llegó al poder en 1849, tras unas elecciones donde fue elegido como su representante José Hilario López. Antes de esto ya estaba fundado el Partido Conservador, que fue liderado por Mariano Ospina Rodríguez, el cual no estaban de acuerdo con las ideas liberales, ya que establecían una nueva constitución política, la cual permitía la libre expresión, libre empresa, libre imprenta, libertad de enseñanza y de culto. Después de esto mucha gente no estuvo conforme con el liberalismo, por lo cual se generó una desobediencia y esto desencadenó un nuevo conflicto armado en el país, en el cual intervino la prensa liberal. En 1885 el Partido Conservador llegó de nuevo al poder. Una de las razones de que este partido reemplazara al otro fue el trato hacia la Iglesia, debido a que el Partido Liberal le quitó a la Iglesia mucho de sus bienes, incluyendo tierras y conventos que pasaron a manos del Estado para ser rematados, al contrario del Partido Conservador, que tuvo un trato excepcional para la Iglesia Católica. Una vez que el poder regresó al conservatismo, se agravaron las persecuciones políticas para cambiar del bando político de las poblaciones. El período liberal duró desde 1850 hasta 1885, cuando se pasa por una etapa de hegemonía conservadora que duró desde 1903 hasta 1930. En esta hegemonía no hubo liberales visibles, ni verdaderos candidatos liberales con posibilidad de ganar las elecciones. Tras los diferentes cambios radicales, el régimen liberal llegó a su fin en 1885, desatando la guerra civil y la regeneración, en la cual se vio involucrado Rafael Núñez debido a que venía del Partido Liberal y se alió con el Partido Conservador. Igualmente se alió con Miguel Antonio Caro, que ejerció en el poder desde 1892 y 1898, lo que buscaban con la regeneración de la sociedad y de la política a través de la Constitución de 1886 era de reemplazar el régimen federalista impuesto por la Constitución de 1863 hecha por el radicalismo liberal, convirtiendo a la nación en un estado centralista. Durante la regeneración hubo una crisis de modelo exportador que a comienzos del año 1880 las aportaciones colombianas decayeron a causa de la baja demanda internacional sobre los productos en los que el país había puesto sus esperanzas económicas. Ello puso en duda las políticas económicas de los liberales, que durante las últimas décadas habían gobernado el país y habían implantado el liberalismo como modelo económico. En este contexto, productos como la quina y el tabaco no sobrevivieron a la crisis y desaparecieron del panorama de las exportaciones colombianas. En cambio, productos como el café despegaron con mucha fuerza gracias a un incremento significativo en el mercado internacional. Durante la regeneración y la hegemonía conservadora, Colombia se caracterizó por la fuerte relación existente entre el poder religioso y el poder político. El objetivo principal de la regeneración era remediar la infraestructura económica del país, pero su régimen nunca fue suficiente para generar recursos suficientes para alcanzar estos objetivos. Esto llevó a cabo un desequilibrio económico, el disgusto de mucha gente, la anarquía política y la desorganización administrativa dejaron al país dividido y empobrecido. En el Partido Conservador no hubo un verdadero cambio económico a comparación del Partido Liberal, por más del compromiso de Núñez no hubo cambio alguno. En el momento de que el Partido Conservador llegó de nuevo al poder, a los liberales lo sacaron de la órbita pública y estaban vigilados por el Estado conservador y de la Iglesia. Razón por la cual consideraron justificada la vía violenta para buscar el triunfo que les era constantemente esquivo en las elecciones, motivo por el cual se desencadenó la Guerra de los 1000 días.
La famosa Guerra de los 1000 días se desencadenó en el año 1899 y finalizó en el año 1902. Esta guerra fue un enfrentamiento entre el ejército conservador y el ejército liberal. Fue uno de los enfrentamientos más sangrientos de toda la época, en el cual aproximadamente fallecieron 100.000 personas. Este gran enfrentamiento se produjo debido a que por la edad del presidente Miguel Antonio San Clemente le impidió encargarse de su mando, razón por la cual el vicepresidente José Manuel Marroquín tomó su lugar, sin importar que éste fuera del bando conservador, ya que dijo que iba a luchar por ambos. Después San Clemente retomó su cargo y rechazó todas las reformas propuestas por Marroquín. Razón por la cual los liberales decidieron que no lograrían nada por la vía pacífica, así que decidieron hacer la guerra más larga de todas, la Guerra de los 1000 días. El periodo federal de la historia colombiana, donde primó el liberalismo. Y Colombia pues experimenta entre 1856 y hasta 1880 una organización federal que fue bastante exitosa en la economía. Tuvo pues un crecimiento de las exportaciones y de la economía y de los recaudos fiscales de los estados soberanos. Se llamaba a partir de 1863 nos llamamos Estados Unidos de Colombia. Y tuvo también logros políticos, pues fueron 30 años donde hubo muy pocas guerras civiles generales, no hubo una sola guerra civil generalizada, excepto la de 1862, mediante la cual, con la derrota de los conservadores, se pudo implantar una constitución muy liberal y de un federalismo bastante extremo. En esta fase pues hubo un auge exportador con el libre cambio. Se expropió a la iglesia de muchas tierras que mantenía congeladas porque eran como la garantía de unas hipotecas, lo que se llaman censos, o tierras que estaban en capellanías, o sea que las rentas están destinadas a financiar las misas por las almas de los difuntos ricos. Y todas las tierras fueron digamos, tomadas por el Estado se las vendió como a mitad de precio a mitad de las hipotecas que las grababan a sus propietarios, y por lo tanto se liberó el mercado de tierras. A veces había enfrentamientos entre los distintos estados soberanos, y entonces no había como un árbitro fuerte dotado de un poder que pudiera solucionar esos conflictos o pues arbitrarlos de manera justa. Y esto fue aprovechado por un político costeño, Rafael Núñez, para pues empezar a criticarlo y eventualmente liquidar el sistema federal. Y otro elemento fundamental del liberalismo de la fase federal fue la separación de Estado e Iglesia, que permitió modernizar la educación. Se pudieron establecer pues las dos grandes universidades de la época, la Universidad Nacional en Bogotá, la Escuela Nacional de Minas en Medellín, pero todo se trajo una misión de educadores alemanes para modernizar el pensum de todos los colegios en el país. Bueno, en 1880 gana, pues las elecciones eran bastante libres, no se sabía quién iba a ser el ganador, y la gana Rafael Núñez, y pues él se hace reelegir en el 82, nuevamente en el 84, empiezan pues a ver como toda clase de argucias y trampas. Entonces, para darles una idea de cómo pensaba Caro al respecto, y eso lo reflejó la Constitución. Él decía: la potestad civil debe someterse a la potestad espiritual, porque esta es la presencia terrena del poder divino. Dios es el autor del universo, en Dios radica el atributo máximo de la autoritas.
de la autoritas surge la legitimación última del poder en la divinidad. Este se expresa en la ley divina, cuya observación es la condición de posibilidad para lograr el fin sobrenatural de la vida eterna. Entonces la soberanía no surgía del pueblo, no surgía de las voluntades sumadas de todas las personas que constituyen el pueblo, sino del Dios católico y de los políticos que defendían ese credo. José de Maistre, fue exiliado de la Revolución Francesa, y él decía lo siguiente, y esto lo cita Miguel Antonio Caro, decía: el gobierno necesita de valerse como de un ministro indispensable, o bien de la esclavitud, que disminuye el número de las voluntades que obran en el Estado, o bien de la fuerza divina, que por una especie de injerto espiritual neutraliza la natural aspereza de estas voluntades y las pone en estados de obrar juntas sin vulnerarse. Pues creía que el estado de la interacción humana era de suprema violencia y había que contenerla mediante la dictadura, la monarquía, y la monarquía apoyada en las enseñanzas de la Iglesia. Entonces, obediencia absoluta a los amos de seres humanos, dictadura divina para someter la naturaleza humana díscola, sobre todo cuando defiende ideologías no católicas como el liberalismo, el protestantismo o el comunismo. Entonces, lo que viene con esta constitución es que se liquida la vida municipal y de las regiones. Los municipios fueron atrofiados, el nombramiento de gobernadores y alcaldes, que había sido de elección popular antiguamente, viene a ser dictado por el poder central, con lo cual se empobreció la política y la tributación local se tornó escasa. O sea, pues, ¿quién quiere tributar a favor de un gobierno lejano que no sabe, no conoce, ni le interesa lo que pasa a nivel local? La vida civil volvió a ser controlada por la moral católica, ahora reforzada como la ley de la nación. La potestad del Estado central fue excesiva, se liquidó el ideal de gobierno limitado, que se limita por el poder legislativo, por el poder judicial y sobre todo por el poder que se concentra en las regiones y en los municipios. Entonces, no solamente es la típica división entre los tres poderes, sino también entre el poder central, el poder regional y el poder municipal. Entonces, todo esto fue centralizado en cabeza del gobierno nacional. Muchos miembros de la oposición fueron encarcelados, fusilados o desterrados por un sistema de justicia igualmente servidor del gobierno central. Se trataba de un régimen con una presidencia imperial, se le llamó en ese momento, periodos de 6 años, que controlaba el poder electoral y definía la composición del Congreso, donde hubo solamente 2 representantes liberales durante casi los 20 años que duró la regeneración. La Corte Suprema era vitalicia y todos los... Conservadora, ¿no? Pues no, ultracatólica. O sea, no solo... Entonces, la centralización autoritaria desató varias guerras civiles. Los liberales no tenían ninguna opción, ninguna posibilidad de acceder al poder político mediante el régimen electoral. Entonces, en 1892 hubo pues una insurrección, en el 95 ya una guerra más extendida, y en 1899 estalla la guerra de los 1000 días, que dura hasta 1902, y los liberales se van a la insurgencia porque no podían cambiar el gobierno participando en las elecciones. En términos de
lo que les comentaba, que la banca libre fue sustituida por el Banco Nacional, que fue utilizado y abusado para financiar el gobierno y las guerras, causando una inflación cada vez mayor que expropió a las empresas y personas que recibían ingresos monetarios. En esa época pues había muchos arrendatarios y aparceros que no hacían parte de la economía monetaria, pero digamos las partes más avanzadas de la sociedad de la época sí tenían una economía monetizada que fue expoliada por la inflación que provocó el gobierno. En 1900 la inflación fue del 400% y tuvo que ser clausurado pues mucho antes porque no tenía presentación de que el gobierno intervenía en la definición de la emisión que necesitaba para financiarse. Sí, muy bien. Yo creo que bueno, esto desemboca, toda esta situación en la guerra de los 1000 días, con los desenlaces que se conocen. Las guerras del siglo XIX todas fueron supremamente cruentas, pero esta que fue la última guerra del siglo XIX duró 1014 días. La guerra de los 1000 días duró 1014 o 1040 días, 1040. Y se habla de 90.000 a 100.000 muertos en un país con 4 millones de habitantes. Que tenemos que ubicarnos de qué país estamos hablando. Un país rural, no eminentemente rural, donde por supuesto había algunas ciudades en formación importantes que tenían alrededor de 100.000 habitantes, pero era eminentemente rural la composición. Una descripción que trae Salomón en el texto que nos sirve de referencia, donde citan cuál era la situación realmente de este país. Un país completamente desagregado. Ir de Bogotá a Barranquilla, ¿cuánto se demoraba? Semanas. 3 semanas. A Popayán, a Cali, al sur, era un tiempo similar, es decir, había completa desconexión entre provincias. La vida estaba encerrada hacia cada uno de los territorios de las regiones, con muy poca interconexión entre sí. Algunas cuestiones yo creo que podríamos plantearnos alrededor de este periodo, y abriendo ya la segunda parte de la presentación. Y las interrogantes. Uno se dice que las grandes consecuencias de la guerra de los 1000 días y del periodo de la consolidación de la regeneración fue la separación de Panamá. Alrededor de esto, incluso en el texto de Salomón, ¿no? Yo creo que es interesante, lo voy a mencionar porque yo sé que sobre esta idea él ha cambiado de análisis, pero él ha mencionado el texto de hace, ¿cuántos años? De hace 30 años. Tiene un subtítulo que llama La usurpación de Panamá, y esto es una introducción a lo que él va a tratar. Dice: pero el hecho que sacudió con mayor fuerza al país y contribuyó a despertar un sentimiento de nación en la población fue el desmembramiento de la provincia de Panamá por la política imperialista de Estados Unidos. Y más adelante cita y dice: Estados Unidos venía expandiéndose geográficamente desde el fin de su guerra civil. Hace una relación de la expansión en México, en Cuba, Puerto Rico, y finalmente llega a la situación en Panamá y a la política del destino manifiesto. Entonces, eso es un primer tema, que es la desmembración de Panamá. Y luego viene otro segundo tema, y es lo que sigue ya en el siglo XX, la consolidación de lo que algunos han denominado el nuevo orden, a partir de 1910. Y la pregunta es si con las reformas de 1910, con la constituyente de 1910 y el nuevo orden, lo que se hace es consolidar el centralismo y la constitución del 86, o hay un viraje que explica el por qué duró 100 años, hasta 1991, y algunos dicen que todavía sigue. Entonces,
quiero dejarle esas inquietudes a Salomón para esta parte. Por supuesto, hay algunas tesis que siguen siendo discutidas sobre el papel del café en la economía colombiana en todo este periodo. La preguntas como las siguientes: si el siglo XIX se caracterizó por guerras civiles, ¿por qué la primera mitad del siglo XX se caracterizó con regeneración y constitución centralista por ausencia de guerras civiles? Entre otras cosas, una relativa estabilidad desde 1910, desde el punto de vista comparado con el periodo anterior. Entonces esto pues, nos plantea interrogantes que le dejamos a esta segunda parte de la presentación del profesor Salomón. Bueno, gracias, Camilo. Pues la diferencia entre lo que pensaba hace 30 años y hoy en día es que me puse a mirar mucho más, pues, me puse en los zapatos de las élites panameñas y el tratamiento que recibían del centro, pues, del sistema político colombiano. Y durante el periodo federal, Panamá fue uno de los grandes abanderados y participó activamente en las discusiones que dieron lugar al sistema federal. Y tuvieron una gran influencia en las deliberaciones en Río Negro para aprobar la nueva Constitución del 63. Entonces ellos se sentían bastante bien dentro de Colombia en un marco federal. Y evidentemente Colombia ayudó pues a que pues, firmó con Estados Unidos los términos de la construcción del ferrocarril que se terminó en 1855 y le da un empuje a la prosperidad de Panamá. Pues los panameños, su interés fundamental era pues de convertir su recurso geográfico, que era su gran riqueza, pues explotarlo al máximo, primero con el ferrocarril, después con el canal. Los liberales también empezaron la negociación con la compañía francesa para la construcción del canal, pero fracasa. Y viene el Núñez y el centralismo y cogen a Panamá y pues primero la sobreexplotan tributariamente. Le aumentan los impuestos tremendamente y no le gastan un peso a Panamá. La inconformidad de los panameños era cada vez más grande frente a la política de la regeneración, que le importaba un bledo y no entendía un pito de lo que pasaba ni en la costa y menos en el istmo de Panamá. Entonces, la guerra de los 1000 días, por primera vez, los panameños participan activamente en una guerra civil colombiana. Antes ellos no, decían, eso es asunto allá del continente, nosotros no nos metemos. Pero ahora sí se metieron. Y digamos, el último baluarte liberal es en Panamá, y Panamá son derrotados porque interviene la Armada norteamericana. Y por eso la paz se firma en un destructor, el Wisconsin, de la Armada norteamericana. Seguidamente, pues, el Senado colombiano considera la construcción del Canal de Panamá bajo la propuesta norteamericana. Y Caro se empeña en que no se apruebe. Y no se aprueba, tiene muchas abstenciones, pero digamos, no hay nadie que se atreva a contradecir a Caro en ese momento, en 1902. Y eso les rebosa la copa pues, sobre todo a las élites panameñas y en particular el Partido Conservador, que sirvió de agente para, digamos, transar con los norteamericanos la independencia del territorio. Entonces, en ese sentido, pues, el cambio, yo diría, pues, porque pues, sigo analizando de que para Estados Unidos era fundamental el canal, porque le garantizaba, digamos,
la circulación de su flota entre el Pacífico y el Atlántico. Y en el Pacífico tenían a Hawái y Filipinas, y en el Atlántico, en 1898, habían sacado a España de Puerto Rico y de Cuba. Entonces necesitaban tener una plena circulación. Entonces fue una empresa militar, y por eso incluso un gobierno republicano como el de Teddy Roosevelt decidió que el canal era una empresa estatal. Una cosa rarísima en la trayectoria gringa donde todo es privado. Entonces, digamos, eso yo creo que ha enriquecido la visión que tenía antes, y yo creo que una Colombia federal, pues un contrafactual, que eso es muy especulativo, pero digamos hubieran ganado los liberales la guerra, Estados Unidos hubiera transado con Colombia, y Colombia, digamos, el acuerdo que proponían los norteamericanos era muy favorable que el que firmaron con la élite conservadora de Panamá. Y entonces, pues digamos, Colombia tenía más población, Colombia tenía pues una mayor fortaleza del Estado. Entonces, hubiera estado dominada por el imperialismo norteamericano, pero le hubiera hecho quizás más resistencia, más rápido, que eventualmente Panamá pues empezaron a tener gobiernos nacionalistas y empezaron a desafiar la dominación de Estados Unidos y empezaron a conseguir algunas concesiones, hasta que pues eventualmente termina siendo la entrega a Panamá 100 años después. Yo quiero subrayar este análisis, este aporte que hace Salomón a la interpretación histórica de un hecho trascendental como ha sido la desmembración de Panamá. Panamá era la provincia más importante de Colombia en el siglo XIX, hasta el punto de que fue los radicales. El propio general Tomás Cipriano Mosquera propuso en su momento que la capital de Colombia estuviera en Panamá, y se opusieron pues los paramunos, como le decían, al poder central en Bogotá, por todo el papel estratégico. Y el Congreso anfitrión de Bolívar, hay una visión de la importancia de Panamá. Entonces la interpretación alrededor de esto yo creo que es muy, muy, muy positiva, y el aporte de verlo desde la perspectiva panameña. Yo diría solamente, para dejarlo en ese punto, porque sobre esto ha habido una gran controversia, que así como hay un enriquecimiento del análisis, no debemos olvidar alguna perspectiva. Quedan cosas por pensar. La guerra de los 2000 días termina en un enfrentamiento donde los liberales han ganado. El general Benjamín Herrera se había hecho poderoso en Panamá. Los liberales panameños eran mucho más fuertes que los conservadores panameños. Los conservadores panameños estaban en provincia, en el interior. Los liberales panameños estaban sobre el eje del tránsito del ferrocarril y de todo el negocio que había allí para aprovechar la riqueza natural, ¿no? El general Uribe, derrotado en el interior, se repliega a Panamá. Las batallas navales que se dan en ese sector las ganan los liberales. Y entonces quien derrota a los liberales son derrotados en el interior. Pero el general Benjamín Herrera da la orden, como jefe del Estado Mayor de la guerra, da la orden de firmar el armisticio, estando victorioso en Panamá, pero ante una correlación de fuerzas imposible de sostener en el interior, y frente a la decisión de los Estados Unidos de intervenir militarmente, como ya lo había hecho desde el 54 para acá del siglo XIX. Cada vez que había un desorden en Panamá, ahí tenían sus tropas, porque era importantísimo, así desembarcaban y ponían orden. Entonces lo que hacen los generales liberales es reconocer que no tienen ningún tipo de condición para enfrentarse, además, no al ejército conservador, que no debería ir para Panamá, sino a los Estados Unidos. Entonces yo, dentro de mi interpretación más matizada, digo que es un gran elemento el considerar la dinámica de inconformidad y el federalismo panameño
y el independentismo de las clases dirigentes panameñas, pero que, por supuesto, el elemento que determinó el desenlace de la guerra fue la presencia de los Estados Unidos, y que entonces habría que armonizar esta visión de lo que ha sido la expansión imperial de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con los temas que tienen que ver con la vida propia y las tensiones del liberalismo en su momento, del federalismo panameño, del nacionalismo si se quiere, y de los sectores conservadores que finalmente terminaron asumiendo el poder al lado de los Estados Unidos. Pero dejemos ese capítulo porque yo creo que ese es un tema para seguirlo explorando y miremos los desenlaces de la República Conservadora, particularmente las reformas del 10 y la marcha hacia la crisis del régimen conservador. La pregunta que nos queda de todas maneras es, ¿por qué duró tanto? ¿Por qué no hubo? ¿Qué fue el factor de estabilidad? ¿Cómo empezaron los factores políticos electorales? El régimen de partidos, el café, sí, pero de todas maneras llegamos hasta el punto de que Berquist en su libro sobre la guerra de los 1000 días y el café le llama el nuevo orden, uno de los periodos de mayor estabilidad, y Salomón en los textos que nos ha entregado para esta cátedra que los vamos a publicar sobre estos temas, muestra cómo aquí hay unas apuestas y unos ajustes institucionales que le dan posibilidades a la modernización del país y que por lo tanto no es solamente un asunto de poder político lo que explica la prolongación de la hegemonía conservadora. Pero dejemos que Salomón pues nos lo explique. Bueno, gracias Camilo por tu aporte. Bueno, el sistema que impuso la regeneración se le identifica como un juego donde el ganador toma todo. Esa es la regla electoral. Y entonces, dentro de un régimen muy centralizado, incitaba al perdedor a la sedición. Eso es un trabajo que hacen Masuka y James Robinson, que es muy interesante porque hace, pues, cuál es la diferencia entre este sistema y el que se va. Primero lo introduce Rafael Reyes, que llama a los liberales más moderados a participar en su gobierno entre 1905 y 1909. Y les da 1/3 del gabinete. Y nombra a 1/3 de los gobernadores y esto es 1/3 de los alcaldes de filiación liberal. Y este sistema se constitucionaliza en las reformas de 1910. Y a ese sistema se le llama el voto incompleto. Entonces el voto incompleto, pues ya el reparto entre el perdedor y el ganador es que el ganador toma 2/3, el perdedor se queda con 1/3. Y eso fue suficiente para que el Partido Liberal se sintiera pues de que no tenía por qué seguir peleando porque eventualmente podía ganar las elecciones. Y las elecciones empezaron, pues las reformas fueron muy profundas, las que se hicieron en 1910. Primero se hicieron elecciones directas por sufragio universal, o sea, sin ningún impedimento para votar. No era elecciones indirectas por medio de delegados nombrados a dedo por Miguel Antonio Caro. El periodo presidencial se bajó de 6 a 4 años. La Corte Suprema de Justicia fue nombrada por el Congreso. El Congreso cogió mucha más autonomía del poder central. Y empezaron también a hacerle concesiones a los que ya eran departamentos por medio del situado fiscal. Entonces se les empezó a transmitir más recursos del gobierno central al nivel local que tenían como alguna autonomía para ejecutar el gasto, aunque cero autonomía en materia tributaria local. Entonces, este sistema fue bastante exitoso, primero para parar
la sedición y la represión que la acompañaba para acabarla. Entonces, digamos, civilizó la política. Cuando en los años 20, pues, con las luchas sociales, con el capitalismo, con el surgimiento de un proletariado, con la organización de los sindicatos bananeros, petroleros, etcétera, coge mucha fuerza el Partido Socialista. Entonces, el voto incompleto funciona bien con 2 partidos, pero con 3 ya no funciona. Entonces, ya en 1924, frente a la amenaza de que el Partido Socialista quedara de segundo y se tomara un tercio de todas las posiciones, entonces los 2 partidos dicen, no, hagámoslo proporcional como debe ser, y así, pues, y así es. Entonces, a partir de 1924 ya las elecciones son, pues digamos, los ganadores tienen una participación proporcional a la cantidad de votos que sacaron. Y eso hace también que el sistema pues queda ya pues un sistema político pues muy flexible. Con la huelga de 1928 en la zona bananera y la represión que fue muy sangrienta por parte del gobierno, se desprestigia. La crisis en 1929 también lo acaba de desprestigiar y pierde las elecciones frente al Partido Liberal. Entonces, pues digamos, la apuesta que había hecho el Partido Liberal, pues este sistema se justificó plenamente porque pudo hacerse, pues tuvo una hegemonía por 16 años, pues verdaderamente muy corta, en la cual empezó a hacer unas reformas apoyadas por el sindicalismo, apoyados por las ligas campesinas, y eso fue como polarizando al país, y los conservadores empezaron a hacer una oposición pues cada vez menos civilista, cada vez más violenta, hasta terminar pues con la violencia de los años 40. Pero digamos, estas reformas de 1910 cambiaron profundamente el sentido y digamos, pues, le bajó mucho el carácter autoritario que portaba la Constitución de 1886, y por eso es que duró tanto tiempo. Pues sirvió para albergar, digamos, muchos cambios políticos y sociales que tuvo el país durante todos estos años, pues, y bueno, con recortes sustanciales de la competencia política durante el Frente Nacional, pero nuevamente se abrió la competencia política después. Entonces ha sido un sistema que ha aguantado pues mucho cambio económico y social, y a la vez mantuvo como la hegemonía conservadora y digamos la fuerza que tiene y siempre ha tenido el conservatismo en Colombia. Se pudo transmitir pues, a pesar de todas estas reformas y digamos hicieron muy débil pues, a los reformistas liberales de los años 30 y propiciaron su derrota, y hoy en día todavía tenemos un país muy conservador, pues digamos, los conservadores pueden hacer muchas cosas que no se les permite en otros regímenes más democráticos y más equilibrados, y tiene que ver pues con esta historia que les acabo de contar. Gracias, Salomón. Yo creo que nos quedan de los ensayos que tenemos publicados en el aula para las lecturas, nos quedan algunos temas que están ahí muy sustentados y que curiosamente Salomón Kalmanovic, quien es una de las autoridades en historia económica de Colombia, hoy sobre ese tema nos ha tratado menos. Por ejemplo, una inquietud que queda uno leyendo la historia del periodo, se da cuenta de las discusiones tan increíbles que se hacen en la regeneración sobre el tema de la banca. Y todo esto uno ve los libros, lo de Safo, lo de Berquist, los textos de Kalmanovic, lo de Ocampo,
todo lo que está publicado en la Nueva Historia de Colombia, y siempre el tema monetario, el tema de la banca y todo eso está muy presente, y se ubica la creación de la banca central como un hito, además transformador y de gran importancia en este periodo. ¿Por qué no lo ubicas para que los lectores de tu ensayo, uno de los papers está dirigido a esto, tengan en cuenta este punto tan importante? Bueno, en el texto que escribí con Silvia Duzán, decía, por ejemplo, que se habían formado 42 bancos y eso era un monopolio. Pues, cuando tú tienes 42 bancos, no hay ni siquiera un oligopolio, hay bastante competencia. Y habían, pues, digamos, habían 8 o 9 bancos en Bogotá, habían 6 o 7 en Medellín, habían 5 o 6 en la costa, había el Banco del Cauca, incluso allá en Popayán había banco. Y bueno, viene el Banco Nacional. El Banco Nacional primero actuó como cualquier otro de los 42 bancos, era el banco número 43, también emitía sobre depósitos que tenían oro y plata. Y ya en el 86 asume el monopolio de la emisión. Pero un banco central tiene unas funciones muy bien delineadas para que sea, digamos, un banco que ayude al desarrollo económico y a enfrentar las crisis y a salvaguardar los depósitos de la gente en el sistema. Entonces, lo primero que tiene que hacer un banco central es proveer la liquidez al sistema financiero. Y en el caso del Banco Nacional proveía la liquidez que necesitaba el gobierno y va y destruye el sistema financiero. O sea, habían 42 bancos al principio de la regeneración y en 1902 quedan 12 bancos. Y nuevamente sobre la competencia, el permiso para establecer un banco durante la época federal lo dictaba cada estado soberano. Entonces cada estado soberano estaba interesado en tener más bancos y tener más competencia. En el sistema que tenemos todavía hoy, el banco es aprobado por el gobierno nacional. Y también ahí se va a ver que hay, digamos, se dan muy pocas licencias para bancos y por lo tanto tenemos una gran concentración bancaria en el país que, bueno, se abre ya al capital extranjero ya en los años 90. Pero antes de eso tenemos un sistema muy restringido y bueno, el Banco Central tiene que, en caso de una crisis financiera, irse y salvaguardar los depósitos que ha hecho el público en el sistema. El Banco Nacional hizo crisis inflacionaria y peluqueó toda la riqueza monetaria que existía en el país a favor del gobierno, para financiar al gobierno y financiar las guerras. Entonces, eso es muy distinto y por lo tanto se liquida el Banco Nacional. Después de la Guerra de los 1000 días, no hay nadie que se atreva a decir cuál debe ser el sistema, cuál sería un nuevo banco central de emisión. Ese es un tema tabú, prohibido. ¿Por qué? Porque se abusó demasiado de la emisión por parte de los gobiernos de la regeneración. Caro se burlaba de que la gente le tuviera miedo a la inflación. Él decía, eso es atributo del soberano. Y el soberano, si se le da la gana, puede falsificar el dinero que quiera, como no me acuerdo cuál era el rey el sabio, que en España había bajado la ley de la moneda, de las monedas de plata, y él dice, eso está bien hecho, eso lo puede hacer el soberano y eso lo voy a hacer yo acá, y pues si le tienen miedo a la inflación me importa un bledo. Más o menos ese era el discurso de Caro.
Entonces nadie se atreve como a plantear un nuevo banco central. Y no se puede aprovechar la experiencia anterior, o sea, no sirve de base al Banco de la República. El Banco de la República va a necesitar un árbitro extranjero, un profesor de la Universidad de Princeton, presionado por los gringos que quieren que Colombia sea sujeto de crédito. Para que sea sujeto de crédito tiene que tener unas cuentas fiscales claras, por eso la Contraloría. Tiene que tener un sistema financiero muy bien regulado, por lo tanto la superintendencia bancaria, y tiene que tener un sistema de banca central que emita lo suficiente, pero no en exceso para causar inflación, que mantenga una tasa de cambio estable, porque si la inflación es estable, también la tasa de cambio es estable, entonces pueden entrar y salir capitales, y todos estos elementos van a servir pues para diseñar un banco de cero. O sea, el Banco de la República no tiene absolutamente nada que ver con el Banco Nacional de 1886. Entonces, digamos, los conservadores han pintado a Caro como si fuera keynesiano, Keynes. Keynes es un gran economista del Partido Liberal Inglés, bisexual, supremamente liberado, pues tenía pues el circo de Bloomsbury era como pues, digamos la crema de la intelectualidad inglesa en los años 30. Keynes se inspira en Freud para, digamos, una de sus categorías, que es la de espíritus animales, la saca de Freud, pues que pues los agentes reaccionan en manada cuando hay crisis financiera, no son racionales, etc. Y que Miguel Antonio Caro, que era católico ultramontano, antiliberal, y que lo único que entendía de banca central era que era muy buena para financiar al gobierno, fuera keynesiano, hágame el favor. Decía ayer a Restrepo, precisamente porque los liberales les gusta el centralismo, les gusta la intervención estatal, entonces dicen, pues para eso necesitamos ser autoritarios como fue Caro, y por eso defiende a Caro. Y hace la apología de Caro Carlos Lleras Restrepo, que me parece terrible, y después la hace Indalecio Líbano Aguirre. Dice que Rafael Núñez pues no enterró al liberalismo, sino que era un liberal progresista, que los reaccionarios y pro burguesía financiera era los del Partido Liberal y el federalismo. Entonces se cogió la historia y se la torció terriblemente y, digamos, se negó pues todos los aportes que hicieron los liberales del siglo XIX pues a la prosperidad, a un sistema político menos represivo, pues, digamos, se trataba de una sociedad basada pues en haciendas semifeudales, con sometimiento de la población a relaciones de servidumbre. Sin embargo, el sistema político que tuvimos entre 1863 y 1886 era bastante libre, pues promovía la libertad, promovía el desarrollo económico, promovía la tributación local y las obras públicas también locales, y bien pues empezó a haber, digamos, una situación bastante próspera y libre a nivel local en casi todos los municipios de la Colombia del siglo XIX. Y algunas observaciones también de las lecturas que queremos compartir. Por ejemplo, en el texto tan mencionado de Charles Berquist, que hemos ubicado en el aula, se le da gran importancia al tema del café. El papel que de la economía cafetera en las primeras décadas del siglo XX, especialmente
pues a partir de finales de la guerra de los 1000 días para acá, y llega a decir que los cambios económicos que acompañaron la consolidación de la economía de exportación del café fueron el complemento y en buena medida la explicación de las dimensiones políticas del nuevo orden. Y da nuevo orden a esta hegemonía conservadora ya consolidada, después de lo que se ha llamado el periodo de Reyes, pues y su dictadura, sobre todo ya el gobierno republicano con Carlos C. Restrepo y la constituyente de 1910, y ese bipartidismo con hegemonía conservadora que se prolonga hasta 1930. Entonces, hay algunas cifras que solamente se las menciono para que lo sigan profundizando, que muestran, que ilustran las dimensiones de la transformación del café. Esto es mencionado en varios trabajos de Salomón, de Ocampo, en la Nueva Historia de Colombia, en varios trabajos. En el año 1904, Colombia exportaba 500.000 sacos de café, de 60 kilos. Para el año 1924 exportaba 2.215.000 sacos. Es un crecimiento de 500.000 a 2 millones. Y esas exportaciones tienen que ver con toda la expansión de la economía cafetera, sobre todo lo que fue la colonización antioqueña, el viejo Caldas, norte del valle, pero también comenzó a tener importancia en el Tolima, en el Cauca, Nariño, pero sobre todo la zona de expansión fue la de la colonización cafetera de los antioqueños y transformación de las haciendas cafeteras en la región del Tolima y Cundinamarca. Esto es un elemento de importancia muy grande y que le da un lugar a los exportadores, a los comerciantes exportadores, a todos estos sectores liberales y conservadores, y que según la hipótesis que nos dice Berquist, es el eje de ese sistema bipartidista. ¿Cómo se llamaba la regla esta de la tercera parte? El voto incompleto. Es decir, que también tiene un sustento, y han criticado a Berquist porque incluso en la presentación que le hace David Buchel al libro, y otros han criticado que hay un economicismo y una relación demasiado inmediata entre los ciclos políticos y la economía. Pero es interesante esa primera consideración de esta dimensión y la tesis de que el desarrollo del capitalismo y los nuevos sectores asalariados toman forma más que en la industria y en la ciudad, en el café. Esa es una cosa que queda allí para las consideraciones. Otro elemento importante que queda en la discusión es el papel y la relación de todo este periodo con la expansión de obras públicas y el impacto que tuvo la inversión externa, particularmente lo que fue la plata que entró a la danza de los millones. A partir de 1922, Estados Unidos, y con base en los tratados de 1914, pero ya ejecutan el pago, la indemnización por Panamá, 25 millones, ¿no? 25 millones de dólares. En este periodo, los años 20, fue amplísima expansión del sistema ferroviario, pero también conformación de ese mercado interno que dio lugar a la formación, a la expansión de industrias importantes en algunos centros asociados, como en la parte central en Bogotá, en Barranquilla, y en la zona de Medellín la influencia y el mercado cafetero, la danza de los millones. Con esto, también los Estados Unidos negocian la indemnización con reglas para la inversión y para la remesa de utilidades, garantías para la United Fruit Company, toda la economía de enclave del banano, garantías también para el petróleo. Y de ahí surge la concesión mares y la política petrolera que se conforma en los años 20 de Colombia, y Colombia entra en la dinámica de su relación privilegiada con los Estados Unidos. Marco Fidel Suárez habló de respira polum, ¿no? De mirar
al Polo Norte como referencia para todas las decisiones políticas, y Colombia pasó a hacer los negocios privilegiadamente con Estados Unidos, 72% de las exportaciones. Bueno, eso forma parte de un panorama, pero que todavía no nos responde a la última pregunta, y con esto cerramos, se la dejo a Salomón. ¿Por qué? Dos preguntas corticas. Uno es, bueno, finalmente, ¿por qué entra en crisis y termina la hegemonía conservadora? Y dos, la segunda pregunta es, yo creo que ya no lo respondió, pero sí, el centralismo que tenemos hoy es todavía herencia de la Constitución del 86. Y con eso terminamos. Bueno, yo primero con la segunda pregunta creo que se puede contestar de que no, digamos, las transformaciones que hace Rafael Reyes y las reformas a la Constitución de 1910 dan lugar a una nueva cosa, es una nueva Constitución bastante más democrática, sufragio universal, pues digamos, y mantiene pues unos elementos bastante pues centralistas todavía pues demasiado fuertes, que digamos, y este país todavía sigue siendo hipercentralista a pesar de la Constitución del 91, y cada vez vemos que pues, se hacen cosas más definidas por el gobierno central y por planeación nacional. Y el tema que tú has tocado sobre el desarrollo económico que impulsa el café, yo creo que es un puntal para ese sistema político, porque digamos, a partir de Rafael Reyes incluso, no hay un político que no le dé predominio al desarrollo económico, al crecimiento. Esa va a ser digamos, lo que van a compartir todos los gobiernos conservadores y más aún los liberales, y es de que es un empeño en que toda la política de infraestructura, de construcción de ciudades, de provisión de servicios públicos, sea la prioridad número uno del gobierno. Eso no era así con Núñez y Caro. Les importaba un pito el desarrollo económico, ni siquiera lo concebían. Digamos, sí, en vez de impuestos, caridad, en el caso de Caro, caridad. Entonces, pues, y van a compartir durante muchos años la idea de un Estado muy pequeño, o sea, con muy poca tributación de todas maneras, sin ningún compromiso con la educación. Eso lo van a empezar a introducir los liberales en los 30, pero sin poder financiar. Digamos, son ideas muy bonitas que las proponen y no sé qué, reforma educativa y reforma agraria y no sé qué, pero sin un solo, pues sí hacen una reforma tributaria que tiene su importancia, pero digamos la tributación pasa del 4 al 6% del Producto Interno Bruto. Pero yo sí creo que a partir, que digamos esta preocupación por el desarrollo cafetero y que el desarrollo cafetero está jalonando todo el crecimiento económico y está llevando, pues digamos, el progreso económico y social a muchas más regiones y sobre todo a las ciudades, es un compromiso que va a mantener, pues digamos, la preocupación central de todos los políticos de la época, y puede ser Concha, y puede ser Suárez, puede ser todos los conservadores de la época tienen digamos, un compromiso bastante grande con las políticas de apertura frente a Estados Unidos y de garantizar pues un desarrollo económico mucho más acelerado. Entonces, digamos, ese tema económico apuntala a la reforma política. Sin embargo, pues se va a volar en pedazos ya pues en la guerra civil de los años 48 en adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí quedan planteados muchos temas importantes sobre este periodo de la República Conservadora y la crisis de la hegemonía.
la importancia de las luchas sociales al final de la década del 20. Sobre eso se puede abundar y yo creo que será un punto de partida para la siguiente sesión, que va a tratar de la República Liberal, los años 30 y hasta el periodo de la violencia, y donde pues retomaremos el impacto que tuvieron ciertas crisis, como que tienen momentos simbólicos en las huelgas de los petroleros de los años 1927 y 28, toda la protesta de las bananeras, es decir, la crisis y todas las tensiones que se dieron en la frontera con el Perú alrededor de la Casa Arana y todas estas dimensiones, los movimientos agrarios, entre los cuales el movimiento indígena de Quintín Lame y todos estos movimientos indígenas fueron supremamente importantes, de los arrendatarios. Todas estas luchas fueron capitalizadas por el Partido Liberal, a pesar de que muchas de estas dinámicas ya en terreno en el sindicalismo eran dirigidas por el Partido Socialista Revolucionario, con María Cano en su momento, Ignacio Torres Giraldo, Tomás Uribe y otros, y que pues fueron como los prolegómenos de una nueva era. Pero dejémoslo de ese tamaño, solamente mencionarlo. Vamos a colocar no solamente las lecturas de Salomón, que nos ha pasado unos fascículos que vienen trabajando de carácter pedagógico precisamente para este tipo de ejercicios, sino algunas otras referencias de los autores más conocidos para que los tengan como un punto también de trabajo en el aula. Muchas gracias. Yo creo que ha sido esta sesión, se ha desarrollado de una manera supremamente rica. Quiero agradecerle a Salomón que nos haya permitido compartir este rato y que nos vaya a permitir ahora trabajar sus textos en el aula. Muchas gracias a todos.